Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado en cabina, el doctor Hugo Maúl, para que hablemos acerca del tema de la deuda, los cambios que han habido, ahora que cualquiera con 5,000 quetzales le puede prestar al gobierno. Imagínese usted, pues que básicamente eso es, ¿no? Cualquiera, si tiene 5,000 quetzales, le puede prestar dinero al gobierno. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a platicar de estos temas y otros de un volumen aún mayor, digo, porque son mayores los préstamos, junto con Hugo Maúl. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, no sabía que existía un Día de la Mujer, pero gracias por ahorrarme problemas, porque tengo para felicitar tres a las hijas, mujeres. Tengo 3 hijas y esposo, entonces. Mañana, 8 de marzo. Sí, no tenía idea. Ofrezco mis disculpas a toda la audiencia femenina. Principalmente a su esposa y a sus hijas. Bueno, Hugo, vamos entonces a nuestro tema, porque nos hiciste un comentario que nos parece muy, muy interesante, del cual pues no estábamos nosotros enterados de esa posición que hoy estás ocupando dentro del INE, y que me parece importantísimo el conocer qué ha sucedido en que es el Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala, y qué tan confiables son las cifras, qué ha pasado a lo largo del tiempo, porque pienso que no es únicamente este año, el año pasado, hace 4 años, no sé a cuánto nos podríamos remontar, pero hoy pues vamos a hablar del tema de la deuda. Así efectivamente. Que, adelante, Hugo. Sí, pues en términos generales vivimos en un mundo endeudado, y si vamos a buscar a los principales deudores del mundo, hay que voltear a ver a los Estados Unidos como la máquina locomotora que mueve la deuda mundial. Esperemos que lo que está haciendo el presidente Trump con Doge y con Elon Musk de verdad logre reducir el gasto público, que al final de cuentas ese es el mayor de los problemas. En ese sentido, si uno pone a Guatemala en las ligas internacionales, Guatemala es de los mejores portados del mundo. El niño ejemplo, el poster boy, como dicen en Estados Unidos. Y eso que no es necesariamente bueno. Sí, claro, sí, digamos, esa es una aclaración importante. No estamos hablando de virtudes, sino de vicios. En todo caso, Guatemala es de los menos viciosos, pero... Es menos peor. Sí. Qué horror. Bueno, pero digamos que en este mundo del pecado, no ser tan pecador es una, bueno, no es virtud, pues, pero es menos vicio. Sí, en el caso de Guatemala, como en el caso de los demás países del mundo que están altamente endeudados, el problema principal de la deuda es que es una ilusión, porque bueno, y esto es en lo privado y en lo público, si uno no tiene claro los compromisos a los cuales uno se está comprometiendo. Vengo de hablar con un empresario que me decía, es que yo me hice esta inversión, pedí este préstamo y realmente no sabía lo que me estaba metiendo porque no evalué bien el activo que compró, un terreno, y hoy no lo puedo pagar. Entonces, bueno, eso pasa. En sí mismo, la deuda como un instrumento financiero no es ni positivo ni negativo, sino es realmente lo que se haga con los recursos que uno obtiene prestados, porque al final ese es el problema. Aunque sí hay una diferencia, Hugo, cuando yo me endeudo, por ejemplo, yo hoy tengo un préstamo que saqué para poder adquirir un apartamento. Yo lo estoy pagando, el préstamo, y yo tengo que generar los ingresos para pagar ese préstamo. Y si yo fallo y no lo pago, me quitan el apartamento. Mientras que en el caso de los gobernantes, y estoy hablando de los gobernantes en general, ellos nos endeudan a nosotros los tributarios, y ellos, en la mayoría de los casos, vemos que malgastan ese dinero. ¿Y por qué? Pues al fin el no hacer las cosas correctas o aprovechar esos préstamos, ellos no van a pagar las consecuencias de las acciones. Entonces, pienso que sí hay una diferencia entre que Hugo Maúl saque un préstamo a título personal
o una empresa de Hugo Maúl, o de Jorge Jacobs, o de Marta Yolanda Díaz Durán, o de cualquiera que nos esté viendo, a cuando se endeudan los gobiernos. No, totalmente. Yo me refería al instrumento financiero, o sea, okay. a la creación de un pasivo. En sí mismo no es ni bueno ni malo, sino lo que uno haga. En tu caso, tomaste una deuda para comprar un apartamento, tú tuviste que hacer una valoración de los servicios que te da el apartamento y una proyección de la capacidad de ingresos futuros para pagar. Esos son dos elementos que cuando nos trasladamos a la parte pública no necesariamente están tan claros. Porque, digamos, sin tomar en cuenta qué tanto tú valoras o no el apartamento, tú antes de meterte a una deuda, tenés que ver, no sé, digamos que fueran 10, 15 años, tenés que ver cuál es la capacidad de pago que vas a tener para no quedarte atrancado en el camino. Un gobierno generalmente no hace eso, porque tiene la capacidad, tiene el monopolio de la imposición de impuestos, nos hace pagar a la fuerza, y al hacernos pagar a la fuerza, entonces eso es como que si pudieras extorsionar a tu vecino para que pagara tu deuda. Entonces, esa valoración es un primer problema que no ocurre cuando se habla de deuda pública. Y lo segundo, que tiene que ver con la forma en que tú empezaste. Tú compraste un apartamento porque necesitabas una solución habitacional, cierta localización dentro de la ciudad, cierto tipo de digamos, no sé, gimnasio, estacionamientos en el lugar donde compraste. O sea, si yo te pregunto, ¿fue una buena compra o una mala compra? Seguramente miras que fue una buena compra porque evaluaste bien. El problema de la deuda pública es que esa evaluación no se hace específicamente para lo que es la deuda, pero tampoco se hace de manera profunda y bien hecha para todo el gasto público. Entonces ahí el único candado que existe en nuestra legislación, que por supuesto el candado que ya le encontraron la llave para poder abrir, es que la deuda no se utilice para financiar gastos corrientes. O sea, tú no, bueno, por supuesto si lo hacemos, pues si agarramos la tarjeta de crédito, nos vamos de farra y financiamos guaro y financiamos comida que no necesitábamos. Ok, pero ese es uno. El problema con el gobierno es que el gobierno de un tiempo para acá, los últimos por lo menos 15 años, ya violó ese candado y pide deuda para pagar sueldos y salarios. Pide deuda para financiar programas asistencialistas de dotación de bolsas solidarias o ese tipo de cuestiones. Esa es una vuelta que no fue la idea original cuando se creó la ley de presupuesto y se hicieron esas normas. Y hay un problema jurídico ahí porque la ley general dice que no se puede utilizar deuda para pagar tu gasto de todos los días. Sin embargo, en la aprobación del presupuesto que ocurre una vez al año, que también es una ley, ahí dejan una norma donde sí se da permiso. Y esas son el tipo de cosas que no se han dilucidado en la Corte Celestial para que se diga quién tiene razón. A mí me da un poco de miedo también ir a la Corte Celestial porque capaz que dice que el candado no sirve. Entonces, pero digamos, esos dos elementos son elementos que no están claros cuando se habla de la deuda pública. ¿Para qué la va a usar? Bueno, y si la va a usar, justifica que el gasto es bueno. Esa parte que el gasto es bueno, digamos, es ni siquiera prosa, pues, porque la única forma que tenemos de hablar de bueno o no tan bueno es gasto corriente, que es el de todos los días, la luz, el teléfono, los salarios, y gastos de inversiones, que es para construir infraestructura, para comprar equipamiento, maquinaria. Pero al final no hay un criterio tan estricto como el que tú usaste contigo misma para comprar un apartamento. Y eso abre la posibilidad para tomar cualquier tipo de deudas. Y más aún si un país como Guatemala, que es un país que siempre ha cumplido con sus obligaciones y que relativamente no está tan endeudado. O sea, si fuera, ¿cómo se llamaban aquellos que metieron a la cárcel? Gota a gota, unos... Ahorita, y hoy capturaron a un par más de los cobradores del gota a gota. Bueno, digamos, Guatemala sería un cliente ideal para gota a gota, pues porque paga, no tiene deudas, y lo interesante es que tampoco gasta bien, tampoco se endeuda para cosas muy provechosas. Entonces, le podés seguir prestando. Sinceramente, es digamos, en sí mismo el esquema es un esquema pernicioso. Yo, por la providencia divina, quizás aquí no sea, o nuestro conservadurismo, o qué sé yo, aquí no se le ha llevado a los extremos como Argentina, que todos conocemos la debacle que ha provocado la deuda pública. Sí, no, y de nuevo, el punto es el sistema de incentivos perversos.
prestan a aquellos que el dinero no es de ellos, pero ellos lo tienen. Y ellos justifican sus honorarios prestando el de ellos y de otros, porque en análisis que hemos hecho con anterioridad contigo, con otros invitados, Jorge y yo, lo que vemos es que en la mayoría de los casos de los préstamos en Guatemala, lo que sí o sí se ejecuta es la parte de las consultorías de los asesores del BID, del Banco Mundial, del BCIE. Entonces cobran millones por esas asesorías, presentan estudios de factibilidad, propuestas, informes que yo ya a estas alturas dudo que alguien lea, ni siquiera. Justifican, y eso es el dinero que se gasta. Y el resto, pues tal vez algún día en algo se irá a invertir que no sea pago de salarios o pagos, como bien decís, de funcionamientos que no generan nada. Pero el incentivo perverso es que tanto los que prestan el dinero como quienes lo reciben, no quienes lo pagamos, porque lo vamos a pagar nosotros con impuestos de hoy o impuestos de mañana. No, tú sos muy joven, pues, pero aquí Jorge y yo ya no lo vamos a pagar, serán los jóvenes. Pero también todos los años estás pagándolo. Estamos pagando la de nuestros padres y abuelos. Pero también estás pagando las tuyas, pues por todo el tiempo productivo que tenés y que seguís siendo una persona productiva. Entonces, el punto es que pagamos nosotros y efectivamente pagarán aquellos que vienen después de nosotros, tus hijas, tus nietos, tus bisnietos. Seguro. Entonces, el punto es que quienes lo pagan, parece que la mayoría o no entiende que lo está pagando, que pienso que ese es el principal problema. No lo sentís en el bolsillo. Y quienes lo entendemos somos pocos, y al final los pocos, si no nos apoyamos, si no nos multiplicamos, no se nos va a escuchar para que se pare ese malgasto de dinero que podríamos estar invirtiendo nosotros. ¿En qué? En transformar los recursos en riqueza, en invertir capital. Voy a ser de abogado el diablo, porque dijiste algo importante que vale la pena aclarar, aunque no cambia tu lectura general. Cuando hablamos de los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCIE, el BID, digamos todos estos, de International Financial Corporation, es cierto lo que dices que invierten o gastan en hacer estudios y todo, pero aquí hay una cosa importante, y de hecho el Banco Mundial tiene ya bastantes años en Guatemala de no colocar préstamos, simplemente porque hacen los ofrecimientos, se hace todo el proceso para que se apruebe el préstamo y después el gobierno no lo utiliza. El BID ha sufrido durante muchos años para poder gastar, que se gaste o se inviertan los préstamos que se aprueban en el directorio del BID. ¿Y eso por qué? Y aquí es donde viene la cuestión. Estos organismos, por más mal que nos caigan y podamos hablar lo que sea, tienen unas normas de ejecución y de supervisión diferentes a las que se usa con el resto del gasto público. Entonces, dicho coloquialmente, son más duros a la hora de desembolsar. Tienen más controles. Y de supervisar. Y de supervisar también y de estructurar los proyectos. Y eso ya no le gustó a los políticos. Exactamente. Entonces, si tú me dijeras, es que nos estamos endeudando con los organismos multilaterales, yo te diría, no es lo más conveniente, pero igual, digamos, a mí me gusta bastante echar tragos, pero ok, me voy a emborrachar. Bueno, emborrachate con licores que no sean fermentados, sino destilados. La goma al siguiente día va a ser menor, pero igual va a ser goma. Digamos, ese tipo de préstamos son unos préstamos que no necesariamente te van a garantizar un resultado virtuoso, pero tienen más controles. Lo que ha pasado es que, como dice Jorge, no les gusta. Y entonces, ¿a qué recurren? A los bonos, esos que puede comprar uno por 5,000 quetzales. Exactamente, recurren a los bonos, porque cuando los bonos, esos se utilizan o se gastan conforme a la normativa nacional. Y cuando llegas a eso, entonces, cualquier cosa vale. No estoy defendiendo a estos organismos, pero de alguna manera sería mejor para un país estructurar proyectos con ellos y financiarlos con ellos, además porque también te ofrecen tasas menores.
pero lamentablemente, y sería bueno que algún día invitaran ustedes aquí a Banco Mundial, a BCIE y a BID y les pregunten. Son muy educados y muy diplomáticos, pero les das un par de tragos y mientan madres, pues, porque... O sea, los vamos a invitar, pero con todo y tragos. Necesitamos a alguien que nos patrocine el vino, porque además de eso, pues los que conozco, pues al fin y al cabo los conocemos. Son generalmente los funcionarios de estos organismos, les encanta la buena vida, les encanta la vida del capitalismo, les encantan los buenos vinos, los encontrás manjando, comiendo en la mayoría en los mejores restaurantes de Guatemala, o sea, les gusta la buena vida. Pero ¿sabes qué pasa, Martelena? Yo creo que los podríamos invitar a tomar aquí algún vinito, tal vez tenerles un Zacapita, o por lo menos el gelato de ron Zacapa de Primo de Roma. Y bueno, me parece una buena idea. Pero es que ¿sabes qué pasa? Digamos, o sea, lo que estás pintando es importante, porque a pesar de todo eso que a uno le resulta chocante, ese tipo de préstamos son mejores que la deuda bonificada. Bueno, yo diría que son los menos peores. O menos peores, o son menos peores que entonces, la deuda bonificada. Vamos ahora a la deuda bonificada. ¿Qué es la deuda bonificada? Bueno, ahí es básicamente, para que entienda toda la gente, pagarés. O sea, no me alcanza el dinero y te firmo un pagaré. Cuando vas ahí, bueno, estos señores que le prestan dinero a la gente ahí en los mercados. O sea, yo necesito 100 pesos, ¿cómo no? Fírmame. Ahora, el problema ahí es a qué tasa te prestan. ¿Y a quién lo haces? Eso lo haces con precisamente esta que con cohetes, fanfarrias y de todo se ha anunciado ahora. Cualquiera con 5,000 quetzales puede comprar bonos del tesoro. O sea, perdón, puede invertir en bonos del tesoro. Tenés ahí debajo de tu colchón 5,000 quetzales. No lo dejes debajo del colchón. Invertilo en bonos del tesoro. ¡Qué maravilla! 5,000 quetzales. Es eso, Hugo. Voy a ser abogado. Voy a ser abogado del diablo otra vez. Yo solo te pregunto si es eso. No, es que es cierto, pero ¿sabes qué pasa? A nivel de persona, de ahorrador, tú vas y le prestas 5,000 quetzales al gobierno. Es 99.9% seguro que te va a pagar. Alguien más se lo va a ir a cobrar. Sí, o sea, yo voy y me pagan 6% y te lo cobran a ti, pero no me lo cobran a mí. El problema es que no hay opciones de inversión para un ahorrador que paguen las tasas que pagan esos bonos de 5,000. Entonces, individualmente, cada quien siguiendo su propio interés y no viendo el efecto que tiene sobre la economía y sobre el resto de tributarios, como tú les llamas, incluido el mismo. Claro, incluido el mismo, pero lo que pasa es que el pedazo que me quitan a mí es más grande que el pedazo que le quitan a todos los demás. Entonces, no, digamos, yo te recomendaría, si tenés un tu ahorro, anda a ponerle en bonos de 5,000, vas a ganar más tasa de interés. Yo te diría, mejor esté atento a la criptonoticia, porque si uno aprende, y vaya que yo he aprendido en 4 años, es por mucho la mejor inversión que vas a hacer de esos 5,000 quetzales. Sí, pero... y más ahora que hasta Donald Trump ya ayer firmó la orden ejecutiva de la reserva, estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Sí, voy a ser de abogado del diablo. No pongo en duda eso, pero es una inversión sofisticada que requiere un estudio. Tú dijiste 4 años, pero un inversionista cualquiera, mi mamá que anda buscando la mejor tasa. Mi mamá ya es inversionista. Bueno, ok, también. Y ya ahorita, ayer precisamente hablábamos con David Wong, que ya hoy las herramientas se han facilitado de una forma increíble. Perfecto. Para esa inversión. Tiene que ver con la aversión al riesgo. Yo a lo que voy es que la deuda del gobierno tiene una ventaja en lo individual y es la ventaja que miran los prestamistas que compran esos bonos del gobierno, no de 5,000, sino 5 millones. Y es la seguridad que el gobierno paga. ¿Por qué paga? Ahí tenés la razón. ¿Cuánto están pagando ahorita de interés? Perdón, que no me recuerdo. No, o sea, entre 6 y 6.5%. Sí, 6.5%. O sea, yo no quiero hablar mal aquí de los edificios que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero ¿dónde te pagan eso en una cuentita normal y corriente? O sea, si tenés un buen monto, te pagan buenas tasas. Pero lo que voy que individualmente, lo de 5,000 no lo miro mal. Lo que miro mal es el mecanismo mediante el cual se... A ver, porque ahorita ya me perdí un poco en lo que respecta a la inflación en Guatemala. ¿Cuál es? Bueno, aquí tenemos uno de los directores del INE, pero ahorita estoy confundida por las cosas que me dijo antes de que empezáramos el programa. Pero en teoría,
oficialmente, ¿cuál es la inflación Ahorita que es tenemos 1.9, hoy en Guatemala? algo así. Hoy se anunció cabalmente. Hoy es el cierto. de hoy. Sí, ¿no? hoy es cierto. Sí, A ver, George, interanual 1.79%, creo yo. busquemos cuánto Menos de es. 2% seguramente, y el gobierno te paga 6.5%. Bueno, por lo menos se paga la inflación. Sí, es que... Lo que pasa es que si tenés un préstamo, yo mejor agarro los 5,000 pesos y lo abono al préstamo, porque lamentablemente sí, los intereses de los préstamos, Totalmente. eso sí, están Sí, altísimos en Guatemala. Totalmente. Sí, si tenés una deuda, pagala y no vayas a comprar un bono de Sí. 5,000. No, pero es que mira, yo estaba haciendo, digamos, estaba parodiando todo esto. 1.79, sí. Sí, 1.79. 1.79. Sí, Una no, deuda yo estaba interanual. parodiando esto por una razón importante, que cuando el gobierno sale y paga esas tasas de interés empieza a competir con las otras formas de financiamiento que hay en el mercado. Entonces, los inversionistas, y que probablemente no entienden, pero si tú tenés 100 millones, entre meterlos a una tasa de 3, mejor 6.5% del gobierno y te aprovechas del mecanismo expropiatorio llamado impuestos. Pero a lo que voy es que cuando el gobierno sube la tasa de interés para captar recursos, eso afecta a las tasas de interés de todos los demás ahorradores inversionistas. Entonces, cuando tú vas a comprar tu apartamento, resulta que pagas más alto porque hay un elefante que es el que más deuda pide en el país, que es el gobierno. Si fuéramos a catalogar a los grandes Prestatarios, deudores. ¿Quiénes son los más grandes deudores en el país? Número uno, el gobierno. Entonces, esa presión que pone sobre la estructura de tasas se la traslada a todos los demás. Y como es gobierno y políticos e irresponsable, es el deudor más grande y es el que paga la tasa más alta. Sí. Aunque es interesante, y yo pienso que este es uno de los temas... Pero el bono de 5,000 le vale la pena el individual. Pero hay aquellos que tenemos, yo sé, y todos aquí recordamos a nuestro apreciado y admirado Musso, que como él decía, que tanto como que no solo el sentido común es el menos común de los sentidos, sino que encontrar personas con visión de largo plazo es difícil. Pero cuando por lo menos haces el esfuerzo por tener una idea de qué va a pasar en el futuro, cuando, por ejemplo, analizás, y ahorita me voy a ir a Estados Unidos, no en Guatemala, el retorno que te están ofreciendo en los bonos del Tesoro, es sorprendente que te pagan más si invertís a 1 o a 3 años que lo que invertís a 10 años. Entonces ahorita en Estados Unidos tenemos y al final tenemos, porque nos afecta a todo el mundo, También. es una relación inversa en lo que respecta a y eso es bien, bien delicado, porque eso te indica que la gente, o sea, no tiene confianza en el largo plazo, sino ahorita yo te presto, pero te presto un año. Entonces, te urge ahorita el pisto. Pues me vas a tener que pagar más, pero yo a 10 años no te presto. Sí, es que es el problema. Entonces, el problema de todo esto es que, digamos, no se puede individualizar a Guatemala, porque Guatemala, como bien tú decías, está en un mercado mundial de deuda y compite con todas las demás monedas internacionales. Si fuéramos a evaluar a Guatemala, probablemente Guatemala tiene ciertos riesgos, pero también el contexto internacional a través de la tasa de interés internacional afecta el punto donde Guatemala empieza a jugar. Si el mundo fuera un mundo bien portado, donde estuvieran los presupuestos balanceados, todos los países se podrían beneficiar. Por eso empecé yo diciendo que Estados Unidos al final le pone una gran presión al mercado internacional. Yo aquí lo que veo con este problema de la deuda, que vamos a volver al origen del problema. El origen del problema es el gasto del gobierno, y en este caso particularmente que no existe mínimamente una seguridad que la deuda no se utilice para cuestiones que no sean con una perspectiva de futuro, inversiones que en el futuro puedan redituar. Claro, esto es pura prosa,
Porque yo puedo invertir en una carretera que no sirve absolutamente nada y al final da lo mismo que me lo coma hoy a que lo tire o lo entierre. O un puente que dure 2 días. Exactamente. Y ahí es donde es importante lo que tú decías de estos consultores del BID y todo esto que se gasta mucho dinero en estudios. Mucho del problema que tenemos con esa inversión que se hace a mediano y largo plazo en el país es que básicamente es a la brava. No hay estudios técnicos que de verdad demuestren primero que es el tipo de obra que hay que hacer, es número 1. O sea, hay que hacer un puente, sí, bueno, pero ¿y será que no hay otra forma de llegar al mismo lugar? Va, resulta que no, hay que hacer el puente. Ok, de todas las formas de hacer puentes, ¿cuál es la más barata? ¿Cuál es la que mejor puede resolver el problema? No, ok, de todas las, escojamos esta, ya escogimos esta sin saber qué es la mejor. Bueno, ¿cuáles son las formas de construirlo que resultan más costo efectivas? No importa, como sea. Entonces al final terminas gastando en infraestructura, digamos, terminas invirtiendo, pero invertís en proyectos que no tienen la menor justificación porque no se toma el tiempo para hacer una buena evaluación si la inversión es o no rentable. Y al final, ¿quién lo termina haciendo? La iniciativa privada. Hoy precisamente con Jorge analizamos un caso en Cababón. A ver, rápidamente, Jorge, porque nos sirve perfecto para esto que estamos conversando con Hugo. En efecto, hay un río y del otro lado hay 200 aldeas ahí en Alta Verapaz, que según ellos dice que pueden haber hasta 1 millón de habitantes ahí del otro lado del río. Y no hay puente. Pero es un puente que se ha intentado construir y se han asignado recursos y se han pagado a contratistas del Estado N cantidad de dinero para que lo hagan y sigue brillando por su ausencia lo que hace el gobierno. Pero... Y entonces lo que hicieron fue que empresarios así del área, ellos mismos han ido rellenando ahí un área del río un vado para poder pasar, pero siempre cuando crece el río tienen que pasar literalmente cargando las motos y todo. Incluso hasta mencionan ahí en una de las investigaciones que el año pasado una niña se cayó al río cabal cuando estaban pasando ahí en el vado y ya nunca la encontraron a la niña, ¿no? Claro, pero mira, es un interesante ejemplo porque conozco el río Cabón y conozco por ahí, pero ¿será que necesitamos un puente de 4 carriles por lado ahí o necesitamos un puente para que pasen camiones de 1 tonelada a lo sumo? Eso es a lo que yo me refiero, que no puedes hacerlo a lo bestia, tenés que pensar realmente cuál es el tipo de proyecto. Hay un proyecto que a mí me cae como patada, donde ya saben dónde, que es ¿cómo le llaman? El Centro Administrativo del Estado, el CAE, un edificio que quieren hacer en el centro. Sí. O sea, quieren hacer un mega edificio para la burocracia. Entonces, qué horror. Okay, ¿y por qué? Porque hay un terreno. Qué horror. ¿Y por qué? Porque y así estamos todos juntos. Pero es puedes hacer todos tus trámites en el mismo edificio. Sí, pero igual no camina. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Vos lo que me estás diciendo, o este ejemplo es, hay una necesidad sentida. Se requiere una solución. Pero ¿cuál es la solución que más conviene? No es la más cara, no es la más complicada. Ese ejemplo de ese edificio también es lo mismo. Ok, ¿dónde se demuestra que juntar a los burócratas es el mejor modelo de eficiencia gubernamental? Bueno, me dirán Brasilia. Ok, va, pero y una pregunta. ¿Vas a juntar a no sé cuántos burócratas en ese edificio? ¿Vas a hacer parqueos o no vas a hacer parqueos? Porque si no vas a hacer parqueos, entonces vas a congestionar toda la zona 1 porque vas a juntar a todos en un lugar. Y si haces parqueos, entonces estás incentivando que traigan el vehículo. Tal vez deberías hacerlo sin parqueo para que lleguen. Ahí enfrente está la parada. Pero a lo que voy, que esas preguntas son preguntas que no se hacen cuando se decide invertir. Hay una ley famosa ahí que aprobaron hace unos meses que se llama la ley de dragado. Entonces, hay problemas en el puerto, hay que hacer más profundo el canal de navegación. Hagamos una ley de dragado para sacar arena. Yo no voy a decir en qué institución donde yo estuve también dragábamos un río. Al final de cuentas, el dragado es un negocio perfecto, porque se draga y después de la primera correntada vuelve a estar como antes del dragado. Entonces uno que supervisa cuesta mucho saber si de verdad sacaron la arena o no la sacaron. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar en el puerto, es gente muy honorable la que la propuso y quienes lo van a hacer, pero a lo que voy es que es de muy difícil supervisión. Entonces antes de hacer una cosa de esas habría que, yo no sé de esto absolutamente nada, pero habría que estudiar las mareas en Puerto Quetzal, cómo son, ¿verdad? Cómo son estas corrientes subacuáticas que jalan arena. Pero
ese tipo de razonamiento no se hace. No estoy justificando la deuda, pero si nos vamos a echar un quintal de bloques encima, entonces entendamos cuál es la función que cumple ese quintal de bloques encima. Pero si no cumple ninguna, o sea, mejor, ¿saben qué? Mejor ni dragarlo porque no va a servir de nada y nos ahorramos no sé cuántos millones. Pero esa es una lógica, es una cultura, Marta Yolanda y Jorge, que creo que no existe. Porque nos dejamos llevar con que, sé que si es inversión es bueno. No. Si es una inversión hay que comprobar que tiene una rentabilidad. Eso que en lo privado se hace, en lo público es muy difícil hacerlo. Es raro. Hugo, podemos hacer una breve pausa y regresamos porque tenemos comentarios y preguntas de los miembros de la comunidad. Todos dicen, están preguntando ¿dónde dice Hugo? ¿Cuál aplicación tengo que bajar? ¿A dónde tengo que llamar? A Guatemala, creo. Yo quiero decir que esto it's not financial advice. Okay. Bueno, vamos a no, por cualquier cosa hay que cuidarse de espantos. Hay que cuidarse de espantos. Sí, estamos haciendo un análisis metafórico, narrativo, pero nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos rápidamente con nuestro invitado a compartirle algunas de las preguntas, comentarios que han hecho nuestros... Solo quiero hacer una aclaración. ¿Sí? Efectivamente, estas son opiniones personales. Si quieren invertir bien, por favor, chasing.com con profesionales. Chasing Alpha. Sí, con los que acaba de mencionar aquí. Yo no soy analista financiero ni broker financiero, soy economista y a veces nos damos mucha licencia. Bueno, entonces queda claro que los comentarios que hacemos es para ejemplificar el análisis que estamos compartiendo con ustedes. No les estamos diciendo, por favor, que vayan a hacer X o Y. Vamos a ver, inversión. Estoy buscando, vamos a ver... ¿dónde tenía yo por acá? Vi una muy buena de una... Pero es que tenemos cualquier cantidad de comentarios, entonces es difícil encontrar los que quería yo hacerle a... Bueno, tenemos de Jack Rabbit. Ese es el puente donde ahí no está hay. para que miren lo que tiene que pasar la gente. Y al final, imagínense, lo que sucede es que el dinero que les han dado para, entre comillas, construir el puente, se lo han dado una gran parte a los codedes y sabemos que al final esa es la excusa de la corrupción y este es un ejemplo clarísimo de esto. Miren las condiciones en las que tienen que pasar nuestros compatriotas y así quieren que salgamos de la pobreza. ¿Puedo hacer un comentario de eso? Solo para comparar con... También de abogado del diablo. No, aquí no abogado del diablo, aquí para que dé un poco de pena. Sí. En Honduras tienen un sistema parecido, pero dentro de la normativa hondureña dice... como en este caso, que si hay una obra de infraestructura que beneficia a más de un departamento o a más de un consejo de desarrollo, consejo comunitario o consejo departamental, lo que tienen, ese dinero lo toma el gobierno y diseña el proyecto de carácter regional. Entonces no es como esto que a un CODEDE le toca un pedazo, a otro CODEDE le toca otro pedazo y no se pueden poner de acuerdo para hacer la obra completa. En Honduras, señores, se necesita ese puente ayuda a Quiché y Alta Verapaz. Entonces, ¿saben qué? Todo ese pisto que ya les dimos así descentralizado, ahora lo juntamos para hacer una obra que va más allá de la circunscripción política del departamento. Eso no costaría, pero cuando no lo haces, entonces fraccionas, en lugar de juntar los legos y hacer una figura bonita, lo que haces es que lo pones como caiga. Bueno, voy de una vez con los comentarios. Tenemos acá uno de Jack Rabbit que dice: los gobiernos no pueden hacer cálculo económico, de modo que no es entre comillas, pone en la mayoría de los casos, cierra comillas, que los gobernantes, entre comillas, malgastan. El dinero recaudado, impuesto, es en la totalidad de los casos. Sí, bueno, al final de cuentas es muy difícil, ¿verdad? Y ese es un poco el problema de tener gobiernos, que al no poder hacer el cálculo económico hay que buscar formas sustitutas, aproximadas, todas ellas deficientes para, ¿cómo es que dice Fritz Thomas? Como no hay ganancias que guíen las decisiones,
en el gobierno como si lo hay en una empresa, entonces no hay un mecanismo de corrección para saber lo que se hace bien y se hace mal. Entonces hay que recurrir a otro tipo de mecanismos. Aquí en Guatemala, por ley, es Egeplan, la Secretaría de Planificación, que tiene un sistema que se llama el Sistema Nacional de Inversión Pública, que debe cumplir esta función. Afortunadamente, ahorita hay una persona, exalumno mío, trabajó con nosotros, le tengo gran cariño, Carlos Mendoza, que está tratando de enderezar lo que se desenderezó en los últimos 3 gobiernos, pero al extremo, porque ahí mínimamente uno pudiera hacer de caso que un menú, mire, de todas las cosas, esto es lo que más le conviene invertir porque tiene un río, entonces hago un puente, porque lo peor es que tienen ese río y no hacen el puente, sino hacen 2 canchas de básquetbol a cada lado. Entonces, digamos, mínimamente poder ordenar las prioridades para que cuando se decida no sea la pura micropolítica, sino haya una visión mínima, una congruencia mínima con resolver problemas de verdad. Con lo que es importante. Exactamente. José Hernández dice, excelente análisis de Hugo Maul. Voy a ir a invertir mis 5,000. No, eso lo agregué yo. Estoy molestando a Hugo. Pero sí, pero me preguntaron, ahora compartan el link para descargar la app y empezar a invertir. No, pero sí sean kidding. Gracias a Félix X. Me encantó el Libercast de ayer de MY y Luis Pedro Álvarez. Saludos, muchísimas gracias. De ahí, veamos acá, Lucas Ortiz dice, hola amigos, camión de volteo con desperfectos en la calle, enfrente de Incaparina, eso quiere decir tránsito por si alguien va carretera a El Salvador. Y veamos, Mari Morales dice, eso esperamos de todos los gobernantes que llegan al poder, reducir gastos y nadie lo ha hecho, seguiremos esperando. Sí, eso es importantísimo, pero también lamentablemente, y eso es lamentablemente también la población en gran manera tiene responsabilidad en esto, porque cuando se llega y se ofrece el costarle fertilizante, cuando se ofrece la bolsa solidaria, cuando se ofrece el plan de apoyo para alimentación familiar, qué sé yo, hubo con ese banano y las tortillas, ¿verdad? Una gran discusión. Almuerzos escolares. Sí, una gran discusión, pero yo al final de cuentas, yo tenía mi amigo mucho más grande que yo, ya falleció, que dice que en tiempos del papá de Bernardo, él pasó al comedor infantil a comer y cuando llegó a su casa y la mamá le sirvió el plato, no se lo comió. Entonces la mamá, ¿y qué pasa? Es que ya comí. ¿Y cómo? Si no llevabas dinero. Es que pasé al comedor infantil. Y contaba don Jorge que la mamá le dio una cinchaseada y le dijo, usted tiene casa, tiene que venir a comer aquí, es mi obligación darle de hartar y que no del gobierno. O sea, digamos, esos valores hoy, pues, si alguna vez existieron, cada vez existen menos. Entonces, todo mundo pone la mano sin ponerse a pensar las implicaciones que eso tiene. Claro, yo también entiendo la precariedad y necesidad que tiene la población, pero eso es porque el modelo de desarrollo es infuncional y no ayuda a generar bienestar para ellos. Pero es difícil porque uno cae mal cuando dice esto, pero también hay un hechor y un consentidor. Eso de las OPFs, yo trabajo en una escuela de voluntariado donde le damos de comer a los niños, cuesta, pero es una cuestión privada. Pero al final de cuentas, creo en la nutrición infantil, pero también al final de cuentas es el padre el responsable, ¿ves? Y los padres debieran planificar cuántos hijos tienen y si los pueden mantener o no. Es un problema muy grave, pues, pero no puede uno solo culpar de un lado. Esto es uno. O sea, miren Argentina. El declive de Argentina no es solo por el kirchnerismo y peronismo, sino también porque eso creó una casta de políticos, como dice Milei, pero también una plebe de personas que viven de eso. Sí, no, al final el origen del problema es la gente que falsea la realidad y piensa que el gobernante en nombre del abstracto Estado se tiene que convertir en su papá cuando ya es adulto y le tiene que dar comida, alimento, diversión, vivienda, todo lo que se les ocurra. Pero tenemos otros, solo una pregunta tenía yo. ¿Será que Juan José Arévalo también les daba de comer tortilla con banano a la gente en sus comedores?
No tengo ni idea, pero yo lo que voy es que el gobierno no tiene que no le tiene que estar ni dando tortilla nada. con banano. No, ni tortilla con banano. Es que Así es. me peleé con unos libertarios que estaban hablando de eso. Discúlpenme, el gobierno no le tiene que dar nada a nadie. Ni tortilla con Así banano, es. estamos Así totalmente es. de acuerdo. O sea, y además Sí. el niño que hizo la mala cara hasta gordito estaba. ¿Va? No, pero ese niño a mí lo que me parece es que ejemplifica la idea que tiene la gente de lo que el gobierno le va a dar. La expectativa de él era tal vez un churrasco, como algunos de los memes decían, un churrasco como el que usted se comió panzón. Así, pero eso es lo que decía el meme, vaya. Y cuando recibe es una tortilla con un banano, entonces se va frustrado porque su expectativa de todo lo que le habían dicho que le iba a dar papá gobierno era diferente. Y al final, todos los que caen en esa trampa del Estado benefactor mercantilista esperan que les den caviar, vino, yo qué sé, les den churrasco. Me acabas de tocar. Pero al final de cuentas, los que reciben, porque ni siquiera todos los recibieron, los que reciben van a recibir, entre comillas, tortillas con banano. Sí, me tocaste el corazón. ¿Por qué? La escuela está en Concepción de las Lomas, se llama Futuro Vivo, de las Hermanas Carmelitas de la Educación Dominicanas. Realmente es una labor excelsa la que hacen. Un amigo mío me regaló una caja de bananos, el otro día un par de cajas, y la llevé al colegio, son como 500 niños. Vieras la felicidad de esos niños de comerse la tercera parte de un banano. Una cara de felicidad. Es gente que vive en condiciones de pobreza. Sí, no, yo no tengo nada en contra No, de los no, bananos. no, Yo me como un banano todos los días No, no. y es buenísimo. Tiene potasio, magnesio, no sé cuántas otras cosas más. No es pero por el eso, punto... voy al contexto de los valores. Sí. Los valores, cuando no esperas, sos agradecido, pero cuando Sí. empezás a esperar, y esa creación de esa entitlement, le dicen en inglés eso, o sea, yo tengo el derecho. Ese privilegio. Ese privilegio de exigirle que me eche churrasco. ¿Y dónde, pues? Es que ahí es donde empieza el problema con todo esto. Y si no se Pero ataca desde la raíz. es que esa es la expectativa que los políticos Sí, efectivamente. crean en la gente. El problema es la gente que se lo cree, que cree que efectivamente va a recibir un churrasco chapín con carne, longaniza, frijoles, guacamole, y al final te dan una tortilla, vaya, con un banano que es muy nutritivo y que es ideal comer uno al día, pues. Pero la expectativa es mucho mayor de lo que reciben, y recibe la minoría, porque ni siquiera lo recibe la mayoría. Hay muchos que no lo van a recibir, y totalmente de acuerdo. Si uno, con lo que es de uno, quiere hacer ejercer la virtud de la benevolencia y apoyar a aquellos que tú elegís apoyar, se siente maravilloso. Yo estoy a favor de eso. ¿Durante cuánto tiempo yo fui a apoyar a las madres del hogar Rafael Ayau, Sí, que era gran de trabajo. partirse el corazón, Así es. las condiciones en las cuales se encontraban estos huérfanos? Entonces, y eran tan agradecidos, no porque les llevaras cosas, sino porque estuvieras y compartieras tu tiempo con ellos. Entonces, eso a mí me parece excelente, pero yo lo hago a nivel privado, Sí, con mis recursos, con mi tiempo. Pero cuando te ofrecen este señorón que es papá gobierno o es mamá gobierno, ¡qué maravilla! Y esa es la expectativa del niño cuando va a recibir algo y está viendo. Y cuando recibe lo que recibe, definitivamente Y sabes en que- su rostro quedó claro ¿sabes que qué no era sucede? la expectativa que ellos Escuchándote tenían. hablar, se me vino a la mente nuestro querido, ya partido, Estuardo Zapeta, porque recuerdo que Estuardo y tú, no recuerdo de vos, Jorge, hablaban de la educación de la demanda. De la ¿Cómo demanda, decían? totalmente. Hay que educar a la demanda, y eso es lo que La hacemos. demanda política. La demanda La política. demanda, totalmente. Es que, ¿sabes qué sucede? El problema es que le creas la expectativa y no se la cumplís. Y ojalá, como votantes, como demandantes políticos, entendiéramos que nos están viendo la cara de tontos. Sin embargo, a la siguiente vez le creemos a uno que es más te va a ofrecer más fantasioso todavía. o mentiroso que el anterior. Ahí es donde tenemos un problema aún más grave, porque no hay un aprendizaje. Y claro,
si además sumamos que te podés endeudar para financiar un montón de cosas, tal vez no necesariamente el banano de tortilla, pero otro montón de cosas, entonces se vuelve muy fácil ese círculo de yo prometo, medio cumplo, se frustra el votante y le crea un más mentiroso después y me sigo endeudando. Ese es el kirchnerismo, ese es el peronismo, esa es la debacle argentina. Por eso es que hay que empezar a resolver esto de otro lado. ¿Cómo hago para generar oportunidades para que cada quien se pueda alimentar por sí mismo? Y para eso hay que generar empleo, hay que generar inversión, hay que ser más productivo y también que el gasto público al final de cuentas cumpla una función que de verdad pueda ser mínimamente evaluada en términos de beneficio social, alguna rentabilidad implícita, no solamente gastar por gastar. El problema acá es que, y voy a criticar aquí a los medios que son nuestros amigos, pero aquí se habla mucho de que no se ejecuta, que sí se ejecuta. La ejecución sale sobrando. Lo importante es el dinero el dinero que se dedica a un uso. ¿Qué resultado dio a mí? Si no va a dar ningún resultado, mejor que no lo gasten. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que gastar en lo que se debe de gastar, no en cualquier cosa. El año pasado hubo un gran lío porque tenían 30 y no sé cuántos miles de millones el gobierno que no gastó. Es que no lo gastó. Mejor, para gastarlo mal, mejor que no lo gaste. Claro, el problema es que lo guardan y después igual lo gastan. Pero, digamos... E igual siguen aumentando su gasto. Por eso tenemos ya ahorita un techo del presupuesto de casi 153 mil millones de quetzales con la ampliación que se aprobó. Pero tenemos que terminar, pero tenemos que hacerlo más seguido porque realmente lo disfrutamos y también nuestra audiencia. Tienen un montón de preguntas y comentarios que se quedan en el aire, solo los voy a mencionar, pero no nos va a dar tiempo de responderlos. Paola dice, ¿qué podemos esperar de conocimientos de economía? Si el diputado Barrera de Movimiento Semilla dice que el congestionamiento de barcos en el Pacífico es por el crecimiento económico. Y de ahí tenemos este otro Sin comentario. el mar la vida es más sabrosa. Freddy Asensio, urge reducir drásticamente el gasto estatal para el endeudamiento y detener la imposición de nuevos impuestos. Manuel Figueroa, fuera de justicia, seguridad y obra pública transparente, todo es gasto, no inversión. El presupuesto debería ser lo recaudado en el año fiscal anterior y listo, nada de deudas. Entonces, hay mucha gente que tiene ideas y las comparte con nosotros y las agradecemos, pero ahorita lo que necesitamos es, al fin de cuentas, montar a más personas al barco para educarnos como demanda política. Y eso es ciertísimo para que tomemos mejores decisiones. Y cuando venga a un candidato a ofrecernos viajes a Marte porque es gran cuate de Elon Musk y va a poder usted junto con Elon Musk y Donald Trump ir a jugar golf porque van a construir un campo de golf en Marte y van a llamar Trump Júpiter. ¿Cómo es? No sé si viste ese video. ¿Quién vio ese video? ¿No viste ese video de inteligencia artificial? Ahorita en la pausa te lo enseñamos porque es de morirse de la risa al final, a fin de cuentas. Pero cuando les vengan a ofrecer eso, digan bien mentira. A mí dígame que se va a enfocar en seguridad y justicia y basta bueno. Y no en estorbar, porque para mí las funciones del gobierno son seguridad, justicia y no estorbar la creación de riqueza y el progreso. Es que lo que el gobierno te da, te lo saca por otro lado. Eso al Así es. final es una ley de la física. Hugo, hemos disfrutado muchísimo de esta conversación. Te lo agradecemos muchísimo y ojalá la podamos hacer más seguido. Vamos a gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.